Hermanos, les saludo en el nombre del Señor y vamos a dar comienzo a esta serie de estudios acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Y hoy día vamos a comenzar con la personalidad del Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo es el Espíritu Santo una persona o es solamente un poder, una fuerza, alguna clase de energía o influencia o un ente neutro? Ideas erróneas. Hay ideas erróneas que enseñan muchas personas, falsedades sobre la persona del Espíritu Santo. Niegan que Él sea una persona. Arrio, por ejemplo, a principios del siglo IV, 309 a 336 después de Cristo, él enseñó que el Espíritu Santo es una energía ejercida por Dios. Socinio, siglo XVI, fundador del unitarianismo, enseñó que el Espíritu Santo es la energía que procede eternamente de Dios. Los testigos de Jehová, en su libro La verdad que lleva a la vida eterna, propagan este error. Él llevó a cabo la creación, no con las herramientas que usa el hombre, sino por medio eh, del Santo Espíritu, que es fuerza activa invisible. En cuanto al Espíritu Santo, la así llamada tercera persona de la Trinidad, ya hemos visto que no es una persona, dicen ellos, sino la fuerza activa de Dios. Juan el Bautista dijo que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo, tal como Juan estaba bautizando con agua. El agua no es una persona. Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Fueron llenos de una persona? Preguntan ellos. No, sino fueron llenos de la fuerza activa de Dios. Esta es una clara negación de que el Espíritu Santo sea una persona. Ellos blasfeman al referirse al Espíritu Santo como un eso y como una mera fuerza activa. El mormonismo enseña que Jesucristo fue un pequeño bebé, como lo hemos visto, como lo hemos sido todos. Nosotros, ¿cierto? Creció hasta llegar a ser un hombre y fue lleno de la sustancia divina o fluido llamado Espíritu Santo. Clave de la teología es el libro de Parley P. Pratt, página 38. La ciencia cristiana tiene la grotesca idea de que la ciencia cristiana es el Consolador Santo, página 227. El Espíritu Santo es la ciencia del cristianismo, dicen ellos, página 351. Estas citas están en el libro Ciencia y Salud de Mary Baker Eddy, edición del año muy atrás, 1913. El Espíritu Santo, hermanos, es realmente un eso, una energía, una fuerza activa, una sustancia, un fluido, ciencia activa, un poder de energía invisible, etc. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo es una persona? El Espíritu Santo es una persona porque tiene todos los caracteres distintivos de una personalidad. ¿Qué es una persona? ¿Qué es lo que hace a alguien que alguien sea una persona? ¿Cuáles son las características esenciales de una personalidad? Hermanos, si nosotros vemos los elementos que componen una persona, el intelecto, la voluntad, los sentimientos o emociones, por ejemplo, hablamos de la voluntad, antes hablamos primero del intelecto, ¿verdad? El intelecto es que la persona piensa, la persona conoce y la persona razona. Después hablamos de la voluntad. La voluntad es aquella persona que tiene la capacidad de decidir, de elegir, de escoger, de decir sí o de decir no. Y sentimientos o emociones es la persona que siente tristeza, que siente alegría, contentamiento, placer, ira, enojo, etc. Anteriormente en esta lección acabo de mencionar una cita de los testigos de Jehová, en la cual ellos comparan el Espíritu Santo con agua. El agua no piensa ni razona, el agua no sabe nada, el agua no hace elecciones ni determina cosa alguna.
El agua no decide el camino que ha de seguir, solo fluye con el caudal. El agua no tiene emociones. Cuando hierve el agua no se enoja. En un día lluvioso, las gotas de la lluvia no están tristes o apenadas. La lluvia no siente nada porque no es una persona. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo tiene intelecto, voluntad y emociones o sentimientos. Leamos, hermanos, lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 13. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres dice sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El punto de este pasaje, hermanos, es que Él sabe las cosas de Dios. El Espíritu Santo sabe las cosas de Dios. Ningún hombre entiende a Dios ni sabe cómo es Dios, pero el Espíritu Santo sabe. Para saber las cosas tiene que tener intelecto. Este pasaje enfatiza que el Espíritu Santo es nuestro maestro, el que revela las cosas de Dios a los creyentes. La primera ley de la enseñanza es que el maestro debe saber y entender lo que está enseñando. No podemos enseñar lo que no sabemos. El Espíritu Santo es nuestro maestro perfecto, que tiene un intelecto y un conocimiento perfecto. Hermanos, si nosotros vamos a Isaías capítulo 11, versículo 2, lo voy a leer, hermanos amados, porque la palabra del Señor dice en el capítulo 11, versículo 2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, fíjense, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, aquí se hacen 7 descripciones, hermano. Noten ustedes que se hacen 7 descripciones acerca del Espíritu de Dios. El número 7 habla a menudo de lo que es completo y de lo que es perfecto. El Espíritu es perfecto en conocimiento, perfecto en consejo, perfecto en entendimiento, todo, etc. Todas estas palabras describen el intelecto. Pero una persona, hermanos, no consiste solamente en el intelecto. También debe haber voluntad y emoción. ¿Tiene el Espíritu Santo voluntad? El Espíritu toma decisiones, escoge y determina. Vamos a volver ahora a 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. ¿Qué es lo que dice la palabra, hermanos, en el capítulo 12, versículo 11? ¿Qué dice ahí? Dice lo siguiente, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién, hermanos, decide a cuál creyente se le dará cuál don espiritual? El Espíritu Santo hace estas decisiones, repartiendo a cada creyente en particular, y la palabra del Señor es clara, dice, como Él quiere. Él tiene entonces, hermanos, una voluntad. En Hechos capítulo 16, vamos a buscarlo también, hermanos amados, Hechos 16, 6 y 7, la palabra del Señor dice lo siguiente, hermanos. Dice así. Dice, y atravesando Frigia
y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo, dice la palabra, no se lo permitió. ¿Quién decidió, hermanos, que no predicaran la palabra de Dios en Asia? ¿Quién decidió que no fueran a Bitinia? ¿Qué dice ahí? La palabra del Señor, el Espíritu Santo del Señor estaba haciendo ¿qué? Estaba dirigiendo y estaba guiando. No les permitió que predicaran en Asia y tampoco les permitió ir a Bitinia. Ellos no fueron dirigidos por un eso o por una fuerza o algún tipo de energía. No, ellos fueron guiados por una persona. ¿Ha visto alguna vez una energía tomar una decisión? Dice el relámpago, pienso que voy a decidir a dónde voy a impactar. Pero además del intelecto y de la voluntad, la personalidad tiene otro ingrediente. El Espíritu Santo tiene sentimientos o emociones. Fíjense, hermanos amados, lo que dice Hebreos capítulo 10, la última parte, versículo 29. Hebreos 10, 29. La palabra del Señor nos dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Fíjense, amados hermanos, que la última parte describe a una persona que ha hecho una afrenta al Espíritu de gracia. El Espíritu está con mayúscula, por lo tanto está hablando el autor de Hebreos del Espíritu Santo. La palabra afrenta, ¿qué significa? Insultar o irritar. ¿Puede insultar a alguien que no tiene sentimientos o emociones? ¿Puede insultar a alguien que no puede sentir ira? Fíjese usted, hermano amado, que aquí estamos hablando entonces de una persona porque se está insultando a alguien, ese alguien se siente irritado producto de ese insulto. Pero vamos a lo que dice el autor de Hebreos, perdón, lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 30. La palabra del Señor, hermanos, nos dice de la siguiente manera. 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice, no, ¿cómo nos muestra esta cita del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo tiene sentimientos y emociones. Contristar, ¿qué significa? Alguien que se entristece a causa de una pena. La palabra contristar es una palabra que contiene tanto odio como puede contener como tanto odio como amor. Pongo un ejemplo. Un policía, ¿cierto? En cierta ciudad habló de esto. Él sabía que el alcohol es dañino, que hace mal. Sabemos que una persona ebria, decía él, daña profundamente su vida, daña la vida de su esposa si es casado, la vida de sus hijos, la vida después de destruir un hogar. Pero ocurre que este policía, ¿cierto? Se le comunica que el hijo estaba involucrado en un accidente de tránsito, producto de que iba en estado de ebriedad. Él, como era un cristiano, dijo lo siguiente: sentí mucha tristeza y mucho dolor en mi corazón, pero aún así yo seguía teniendo amor por mi hijo. No estaba para nada de acuerdo con lo que él había hecho. Estaba muy contristado, pero yo seguía amando a mi hijo. El Espíritu de Dios es santo. Dice Espíritu Santo, ¿verdad?
No contristéis al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Y si es santo, hermanos, el Espíritu Santo odia el pecado. Si solo nos diéramos cuenta cuando pecamos, estamos contristando a esa persona, hermano, que nos ama mucho. Porque Pablo dice en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo. No lo pongan triste. ¿Y por qué se ha de poner triste? Porque Él no quiere eso para nosotros, porque Él nos ama. Y nos ama mucho, hermanos. El Espíritu Santo es una persona porque tiene todos los componentes de una personalidad, intelecto, voluntad y emoción. El Espíritu Santo es una persona porque hace todas las cosas que solo una persona puede hacer. Fíjense, hermanos amados, lo que dice Juan capítulo 14. Juan 14, 26. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? En el versículo 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Eres, hermanos, perdón, disculpen hermanos, es 14, 26, leí 15, 26. Es 14, 26, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, dice, en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo entonces aquí claramente dice, es un maestro. Cuando piensas en un maestro, piensas en una persona, no en una fuerza impersonal. Para el creyente es una verdad alentadora saber que Él mora en nosotros. Hermano, en el capítulo 6 de Primera de Corintios, versículo 19, la palabra del Señor nos dice, el apóstol Pablo nos dice allí, ¿cierto?, acerca de esto, de que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, 6:19, dice, y ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, dice el apóstol Pablo. Es nuestro maestro personal que nos puede revelar cosas preciosas de nuestro Salvador y nos puede mostrar verdades espirituales que serían imposibles saber sin Él. Podemos aprender mucho de un libro, pero cuánto mejor sería si el autor del mismo libro pudiera estar presente y pudiera enseñarnos personalmente la materia. Qué gozo saber, hermanos, que cuando quiera, Dios el Espíritu está presente para enseñarnos e instruirnos. Antes de leer la Biblia, oras que te enseñe y te muestre sus caminos. Mire lo que dice, volvamos hermanos a Juan, capítulo 16, versículo 13. ¿Qué dice? 16, 13. Juan, aquí está. 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él guía, Él habla, Él oye, Él muestra. Solo una persona puede hacer esas cosas. Hechos capítulo 8, versículo 29, hermanos. Hechos 8, 29. La palabra del Señor nos dice allí lo siguiente. Hechos 8, Hechos 8, 29. Dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hermanos, pregunto,
una fuerza impersonal nos da órdenes. ¿Alguna vez nos ha dado órdenes la fuerza de gravedad, por ejemplo? Fue una persona la que dio a Felipe ese mandato: ve y júntate a ese carro. Y Felipe obedeció a esa persona e hizo como le dijo. En Hechos 13:2, el Espíritu Santo le dijo a la iglesia de Antioquía: apartadme a Pablo y a Bernabé, ¿cierto? Enviando obreros, enviando misioneros, de acuerdo de acuerdo a Romanos 8:14. La palabra del Señor nos dice, hermanos amados, Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién guía al creyente? No son guiados por una fuerza impersonal o por un fluido o una energía. Somos guiados por una persona santa, por el Dios, el Espíritu. Hechos 8:26 dice que el Espíritu intercede por nosotros, ora por nosotros. La palabra del Señor dice que usa gemidos indecibles. Pregunto, ¿puede una fuerza impersonal interceder por nosotros? ¿Puede una fuerza impersonal, una energía, una fuerza activa orar? Solo una persona puede orar. El Espíritu Santo es una persona por los pronombres personales que se usan para describirlo. Fíjense, volviendo a Juan capítulo 14, Juan 14, 26. Más el Consolador, vuelvo a leerlo, el Espíritu Santo, a quien el Padre me enviará mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Hermanos amados, no dice eso os enseñará todas las cosas. No dice una fuerza, una energía os enseñará todas las cosas. Dice, Él os enseñará todas las cosas. Busque usted, hermano, haga este ejercicio. Busque en Hechos capítulo 16, versículos 7 y 8. Hermanos, y haga este ejercicio. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, más si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermano, haga este ejercicio, busque en estos dos versículos los pronombres personales. El Consolador, Él venga. El Espíritu Santo, hermano, es descrito en el capítulo 16, versículos 13 y 14, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hay aquí, hermanos, palabras, pronombres explícitos e implícitos. Sabemos que los pronombres son yo, tú, él, ellos, nosotros, vosotros, ellos. ¿Cuál es su conclusión, hermano amado? ¿El Espíritu Santo es un eso o una persona? El Espíritu Santo es una persona porque Cristo prometió que el Padre enviaría otro consolador. Hermano, Juan 14:26 dice, pero cuando venga el Espíritu, Juan 14:26. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Sabemos que el Espíritu Santo fue enviado por el Padre y por el Hijo. Hermanos, Él prometió que enviaría otro Consolador. En el idioma griego hay dos palabras para otro. Héteros, que significa otro de clase diferente. Como se usa en Gálatas 1:6. Cuando Pablo habla, ¿no es cierto? Si un ángel del cielo les trajera otro evangelio, algo totalmente diferente al evangelio que estoy predicando. Un evangelio diferente, un evangelio falso. Hétero significa algo totalmente, una clase totalmente diferente. Pero está la otra palabra griega que es aios o A-L-L-O-S, que se usa en otro consolador
en Juan capítulo 14, versículo 26, que significa otro de la misma clase. En Juan 14, 26, el Señor dijo a sus discípulos, o dio a sus discípulos malas noticias, pero también le dio buenas noticias. La mala noticia es que Él se iría físicamente, se alejaría de ellos. Su compañero, el Dios encarnado, los dejaría. La buena noticia es que vendría otro para tomar su lugar. Este sería otro de la misma clase, otra persona como Cristo mismo. Cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, eso fue mucho más que la mera venida de una fuerza o un poder o una influencia o un fluido. Ese día vino una persona real, vino el Consolador. Y el término Consolador, hermano, significa uno que viene para ayudar. El Espíritu Santo es nuestro compañero y ayudador. Gloria a Dios. El Espíritu Santo, hermanos, es una persona, porque el Padre es una persona y Dios el Hijo es una persona. Por lo cual, Dios, el Espíritu, es también, tiene que ser una persona. Sería absurdo pensar, ¿cierto? En Mateo 28, 19, cuando dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y de una fuerza impersonal o de una energía activa de Dios, sino que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos. En segunda de Corintios capítulo 2, versículos 13 y 14. Si usted busca, hermanos, segunda de Corintios 2, 2, 13 y 14. ¿Ya lo encontró, hermano? 2, 13 y 14. La palabra del Señor nos dice, no, perdón, hermano, es 2, 13 y 14. 2, 13, 2 capítulo 13, versículo 14. Que nos dice la palabra ya en el último capítulo, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea, hermano, dice, con todos vosotros. Lo pone en la misma categoría de persona que el Padre y que el Hijo. Hermanos, si el Padre es una persona y el Hijo es una persona, entonces el Espíritu Santo tiene que ser una persona. ¿Piensa realmente que el Espíritu Santo, hermano, unas preguntas para que usted piense, es una persona? Cuando cantas himnos sobre el Espíritu Santo, ¿estás realmente adorando una persona? El Espíritu Santo mora en cada hijo de Dios. Hace una diferencia en nuestra vida el que pensemos que quien mora en nosotros es una persona que es tu consolador, que es tu compañero, que es tu ayudador. Y podríamos decirlo, que es nuestro consolador, que es nuestro compañero, que es nuestro ayudador. ¿Conoces, hermano, realmente al Espíritu Santo como una persona? ¿Tienes una relación personal con Él? Pedimos al Espíritu Santo, hermanos, que sea nuestra guía, nuestro ayudador, especialmente cuando abrimos su palabra. Hermano amado, espero que este estudio sea de bendición, edificación y de aprendizaje para cada una de sus vidas. Que el Señor les bendiga.